Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast donde hablamos y analizamos literatura tanto clásica como contemporánea. Yo soy Sergio, uno de los anfitriones del podcast, y en esta ocasión vamos a hablar de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Bueno, un poco sobre la biografía del autor. Empezamos pues con que él nace en Rouen el 12 de diciembre de 1821. Su padre fue un cirujano jefe del hospital del pueblo donde nació, en Rouen. Él se empezó a dedicar a la literatura desde bastante joven, bastante temprano, ¿no? Y algo que también sabemos de él es que sufría de epilepsia, ¿no? Esos ataques fueron constantes a lo largo de su vida. En 1846 murieron tanto su padre y su hermana. Él tenía aproximadamente 25, 24 años. Y algo que también se sabe de Flaubert es que tuvo una relación que algunos escriben como tormentosa con también la escritora y poeta francesa Louise Colette. En 1872 muere su madre y su buena situación económica empieza a declinar, empieza a empeorar, a tal punto de que termina siendo cuidado por su sobrina, ya que él no tuvo hijos. Entabló relación con otra escritora que es George Sand y mantuvo correspondencia con ella. Flaubert fallece en el año de 1880. Y ahora, pasando a su obra, él forma parte del realismo literario francés del siglo XIX, ¿no? Y es considerado también uno de los más grandes escritores y novelistas, no solo franceses, sino universales. Entre sus obras destacan Madame Bovary, de 1856, Salammbô, de 1862, Educación Sentimental, de 1869, y Bouvard y Pécuchet, que es un libro póstumo, en 1881. Recordemos que él había fallecido un año antes. Él es bastante conocido por su manera peculiar de aproximarse a la literatura o de trabajar, de escribir. ¿Por qué? Porque él tiene una obsesión, podría decirse hasta cierto punto, con lo que se conoce como la palabra justa. Le mot just, en mi francés, una desgracia. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que para él una idea tan solo podía expresarse con palabras exactas. Habían palabras precisas que podían expresar una idea tal cual el autor quería. Pero no solo eso, sino que también a él le preocupaba bastante el estilo, la forma. O sea, no solo la historia contada, sino cómo lo contaba. En el sentido de que él escribe y él tiene este examen, digamos, lo pone a prueba. Lee su texto en voz alta. Si no le gusta cómo suena, voy a reescribir esa oración, ese párrafo. O sea, hay esta idea de también no solo la palabra justa, sino también el sonido, la musicalidad de las frases. Y aparte de esto, también tenemos el tema de la documentación. Él se documenta bastante. Si bien él es un escritor realista, él para describir, por ejemplo, una escena de una operación médica, él va a preguntar a médicos cómo es el procedimiento, él va a leer sobre el procedimiento, va a llenarse de información. Si él va a describir una escena en la que, no sé, por ejemplo, está ocurriendo algo en, no sé, un personaje, un cura con un comerciante, él va a intentar adoptar o al menos conocer de lo que hablan los curas, cómo hablan, también el comerciante, ¿no? De qué temas están hablando. Entonces hay todo un tema de documentación detrás que pues no le permite a Flaubert producir tan rápido como quizás se lo hubiese querido, podría decirse, ¿no? Pero por eso es que él se toma su tiempo. Por ejemplo, Madame Bovary lo escribió en 5 años. La Educación Sentimental, otra de sus más grandes novelas, la escribió en 7 años, ¿no? Y bueno, la última novela le tomó como 15 años. El proceso de escritura, el proceso creativo de Flaubert está bastante documentado. ¿Y por qué está documentado? Porque él escribía correspondencia constante a quien era su amante en esos momentos, cuando estaba escribiendo Madame Bovary, Louise Colette. Entonces ahí le va describiendo en qué escena está trabajando, cómo va con su novela, qué cosas le va gustando, qué cosas no le va gustando. Entonces es bastante interesante, al menos aproximarnos a cómo pensaba un escritor tan importante como es Gustave Flaubert. Y Vargas Llosa lo que dice en La orgía perpetua es un ensayo sobre Madame Bovary y Flaubert. Flaubert era un escritor que canibalizaba la vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que todas sus experiencias las utilizaba para crear sus ficciones. Sucede un evento particular, él intenta sacar algo de ese evento para utilizarlo
en su literatura. Y a tal punto llega eso que Vargas Llosa hace una suerte de arqueología literaria y nos dice que Madame Bovary surge desde una crítica que le hacen sus amigos de Flaubert, Maxime Duchamp y Louis Bouillet. Lo que pasa es que él empieza a escribir una novela y le propone a sus amigos, ok, tengo este manuscrito, quiero que ustedes lo escuchen, porque yo lo voy a leer. O sea, yo estoy poniéndome en los zapatos de Flaubert, ¿no? Yo lo voy a leer en voz alta, quiero que lo escuchen y que me digan lo que piensan. Eso sucede. Tienen sesiones de 4 horas seguidas en las que Flaubert está leyendo su novela. Al terminar esas sesiones, sus amigos le dicen, tu novela es una desgracia, no nos gustó, intenta no volver a caer en esta suerte de lirismo. Porque resulta que al inicio, Flaubert tendía más hacia esta escritura romántica, digamos, ¿no? O sea, bien idealista, bien, justamente, lirista, adornaba bastante, ¿no? Básicamente, como podríamos decir ahora, volaba en su escritura, ¿no? Entonces, sus amigos le dicen, ya, intenta evitar eso, ¿no? Intenta evitar eso. Entonces, ¿y cómo vas a evitar eso? Quizás tratando un tema que sea lo más banal posible, ¿no? O sea, lo más llano posible, intenta hablar sobre eso. El propio tema, el propio contenido, va a hacer que tú evites caer en esa suerte de idealización, ¿no? Porque va a ser tan sencillo, tan simple que pues ya resultaría absurdo hacerlo. Ahí es que Bouillet, bueno, su amigo le propone, oye, ¿por qué no escribes sobre este caso de Delfín de la Mar? Y Delfín de la Mar es una persona que, bueno, verdaderamente existió, que también tiene, casi como en realidad Emma Bovary, que se casa pero también está descontenta con su matrimonio, entonces empieza a tener amoríos y bueno, básicamente es eso. O sea, se parece bastante en realidad a la vida del personaje que ahorita vamos a empezar a describir. Y por eso, entonces, la novela al parecer estaría basada en la historia de esta mujer. Aunque hay varios casos, hay varias mujeres en las que Flaubert podría haberse basado para escribir y crear a Emma Bovary. Y bueno, ya para pasar al resumen de la novela nos cuenta la historia de una mujer llamada Emma Raoul, algo así. Y ella se casa con un médico en un pequeño pueblo en Francia, ¿no? Y la peculiaridad de esta mujer, antes de eso es que pues el esposo es Charles Bovary, por eso es que cuando se casa ella adopta el nombre, Emma Bovary. La peculiaridad de esta mujer es que lee novelas de amor románticas, ¿no? Entonces ella empieza a crearse ideas de cómo debería ser una relación amorosa a partir de lo que ha consumido, de lo que ha leído en novelas. Entonces, claramente, todo lo que crea de cómo debe ser una relación romántica, amorosa, pues no va a ser exactamente tal cual es la realidad. Y pues ella se va a chocar contra una pared cuando se dé cuenta de que la vida matrimonial, los hijos, porque termina teniendo una hija, no responden a lo que ella esperaba. Entonces, ya como pude ir deslizando quizás, ella empieza a buscar su amor en otros lados, ¿no? Fuera de su casa. Y empieza con su primer amante, que es Rodolfo, con quien ella se ilusiona bastante. Sin embargo, Rodolfo termina siendo un mujeriego y la abandona. Su segundo amante es un joven un hombre que es más joven que ella, llamado León. Su relación empieza bien, pero a medida que va avanzando, ella, y eso es curioso porque no es él, sino ella quien se va aburriendo de cómo se va dando la relación. Y bueno, ya queda trunca la relación, ¿no? Y es que ella no solo soñaba con un amor ideal, sino que soñaba con una vida ideal, ¿no? Porque ella en su día a día está aburrida, o sea, pero completamente aburrida, sin saber qué hacer, quiere salir de ese lugar, quiere salir de la vida que le ha tocado. Entonces, en paralelo a sus amoríos,
también empieza a derrochar el dinero que su esposo le ha brindado, ¿no? Porque ella básicamente tiene la función de administrar el dinero para la casa, pero pues lo malgasta, ¿no? Y empieza a comprar bienes de lujos solo para sentirse bien consigo misma, no para aparentar ser de la aristocracia, de la clase alta, cuando en verdad pues no era ni pobre ni rica, sino era clase media, ¿no? Pero esos excesos pues la van endeudando. Y pues cuando ya sus dos relaciones adúlteras llegan a su fin, también tiene bastantes deudas. Entonces, ¿qué decide hacer? Para no enfrentar ninguno de sus problemas, decide acabar con su vida. Ese es el final de Madame Bovary. Lo primero que podemos sacar acá es justamente este realismo literario. Contextualizando, estamos en una Francia romántica, ¿no? Tenemos el personaje o el escritor más importante en ese momento, a lo mejor era Víctor Hugo. ¿Y qué tenemos con Víctor Hugo? En que, por ejemplo, sus personajes siempre se encuentran en estos polos opuestos, ¿no? O sea, tenemos a los extremos. Por ejemplo, Esmeralda, ¿no? Que es la más hermosa, la bella, y Quasimodo, ¿no? Que es el menos agraciado, digamos, ¿no? También tenemos a su personaje en el hombre que ríe, por ejemplo, ¿no? También tienen cierta peculiaridad física, digámoslo así, ¿no? O Los Miserables, también, ¿no? Que se trata sobre personajes que están en lo más bajo de la escala social, ¿no? Entonces, siempre tenemos esos extremos en el romanticismo, ¿no? Justamente para buscar apelar a los sentimientos y todo eso, ¿no? Pero Flaubert ya entra a otra corriente, ¿no? Es otro movimiento literario al que él se aproxima, y es el realismo, ¿no? Él dice, ok, yo no quiero lidiar o yo no quiero trabajar con estos extremos, ¿ok? ¿Qué sucede con la gran mayoría de personas que en realidad se encuentran ahí en el medio, ¿no? En término medio? De eso voy a escribir. Y claro, y Mario Vargas Llosa, por ejemplo, también menciona que él no lo ve tanto como realismo, en el sentido de que una separación tan tajante con el romanticismo, sino que él ve que el realismo de Flaubert, al menos en esta novela Madame Bovary, o se trata de el romanticismo, ¿no? Pero complementado con la realidad, digamos, porque el romanticismo te pinta una situación o una realidad ideal, mientras que el realismo, o digamos la otra parte de la moneda, es la realidad real, valga la redundancia. Y justamente en esta novela vemos esos choques, ¿no? Madame Bovary o Emma Bovary se encuentra intentando alcanzar ese ideal, pero pues no lo logra, no puede. Y de hecho por eso también hay varios artículos académicos y críticos que vinculan Madame Bovary con Don Quijote, porque se trata pues de ambos lectores, personajes lectores, ¿no? Por ejemplo, Emma Bovary consume las novelas románticas y ella busca un amor de ese tipo, ¿no? Alonso Quijano tenemos que lee y es lector ávido de novelas de caballería, quiere ser un caballero andante, ¿no? Por ahí van estos paralelos que se dibujan y se trazan entre estos dos personajes. Y bueno, claro, también siguiendo con el realismo que decía, con estos ideales que se van a ver truncos o truncados, es que ella fracasa en todo aspecto, ¿no? Ella piensa que casándose va a obtener un nuevo estilo de vida, va a casarse con el amor de su vida, pero termina casándose con un hombre que pues no la llena, ¿no? Entonces se siente indiferente y hasta en un momento se frustra porque el matrimonio no es como ella o como ellas lo había pensado, como se lo habían pintado en las novelas que había leído. Otro fracaso, digamos, es su propia hija. ¿Qué pasaba con ella? Es que ella, al estar embarazada, quería un varón. Luego, su primer amante, Rodolfo, la abandona. Su segundo amante, León, la abandona. Sus deudas, otro fracaso, no puede pagar nada. Su propia muerte se configura como un fracaso, porque se nos dice en la novela que ella ya no sabía qué hacer, ya no sabía cómo pagar las deudas, no sabía que
pues ya había sido negada o básicamente abandonada por sus amantes. Entonces ella dice, pues, ¿qué importa? Siempre está esta salida, ¿no? Que voy a tomar arsénico y me voy a ir de esta vida tranquilita, me voy a dormir y simplemente al día siguiente no voy a despertar, ¿no? Entonces no voy a sentir nada, voy a estar tranquila, ahí va a quedar la cosa. ¿Qué pasa? Ella toma arsénico y la descripción, esa escena de su muerte, me parece que es una de las escenas más potentes de la novela, y si no de la literatura francesa, digamos, porque se toma como que, bueno, bastantes páginas para describir todos los efectos que el arsénico causa en el cuerpo de Emma. Y vamos viendo que ella se empieza a toser, empieza a sudar, empieza a tener estos espasmos, empieza creo que a vomitar. O sea, es todo lo que ella pensaba que iba a ser su muerte no fue así. Incluso cuando llega a fallecer ya finalmente, ella también pensaba que iba a morir, no sé, veía y todo, pero en un momento cuando le están arreglando para el velorio, me parece que su suegra, la madre de Charles, su esposo, se intenta acomodar su cabeza, ¿no? Y cuando le mueve la cabeza, el cuerpo de Emma, ella, porque, bueno, ya había fallecido, bota un líquido negro por la boca, ¿no? Entonces esto es impactante en realidad. Se van a dar cuenta, es un poco pesado en el sentido de cuántas imágenes y lo realista de cómo te describe Flaubert su muerte. Entonces, nuevamente, todo le sale mal a Emma Bovary. Y hablando de Emma Bovary, también pongámonos a pensar en el título de la novela, ¿no? No se llama Emma Bovary, se llama Madame Bovary. ¿Pero qué implica eso? O sea, una señora es una mujer, digamos, decente, que cumple con ciertos comportamientos, con ciertos parámetros en relación con la sociedad en la que vive. Pero en este caso, vemos que Emma Bovary pues no cumple con muchas, o casi nada, con casi ninguna, ¿no? Porque si recordamos cuáles eran los ideales de la mujer ideal en el siglo XIX, era básicamente el ángel del hogar. Este tema, bueno, que bastante conocido, ¿no? Bueno, al menos en el ámbito literario de las universidades, bastante se habla del ángel del hogar en el siglo XIX, y es que es verdad, ¿no? Eso es lo que se esperaba de una mujer, que pueda ocuparse de la casa, pueda ocuparse de los hijos, ¿no? Que pueda ser una buena madre, una buena esposa, que esté siempre ahí, ¿no? Que nos haga trabajar, porque ella no debería salir a trabajar, o que ella siempre se debe quedar en su casa, ¿no? Una mujer respetable, una mujer que sabe cuál es su lugar, digamos. Pero Emma no quiere eso. No, ella nuevamente, a ella le aburre eso. Y también es interesante porque, si nos damos cuenta, ella lo tiene, ¿no? Ella cumple ese ideal en realidad, solo que no es su ideal, ¿no? O sea, ella tiene un buen esposo hasta cierto punto, es madre, ¿no? Tiene recursos de las que ella es la administradora, pero no quiere a su esposo, no está contento con él, no quiere a su hija, tampoco está contenta con ella, despilfarra su dinero. Entonces, y es que acá también se puede leer, hasta cierto punto creo que también puede tener una cierta lectura feminista, ¿por qué no? Porque Emma también se ve un poco limitada por el hecho de ser mujer, ¿no? Ella sabe que como mujer le corresponden ciertos parámetros, ciertos límites o ciertos roles en la sociedad. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando ella está embarazada, ella quiere un hijo. ¿Y por qué quiere un hijo? Porque sabe, ¿no?, que un varón puede tener más libertades, puede viajar por el mundo, puede conocer nuevos espacios, puede hacer más cosas.
Entonces ella quiere por lo menos vivir vicariamente a través de su hijo, ¿no? Esas experiencias o esas aventuras que ella no tuvo la oportunidad de vivir. Y por eso es que cuando le dan la noticia de que ella ha dado a luz a una niña, ¿qué pasa? Se desmaya. No, entonces es como, felicidades, tienes a tu hijita y ella... Y bueno, nuevamente, por eso decíamos que era otro fracaso, entre comillas, ¿no? El hecho de que no le haya salido bien, ¿no? El tener una hija, quizás suena un poco feo, pero en el ámbito de este contexto, pues, ¿no? Que ella quería algo, no le sale, quería otra cosa, tampoco le sale, entonces son como que pequeños fracasos desde la perspectiva de Emma que terminan siendo, pues, catalizadores de su muerte. Entonces, la novela también puede entenderse hasta cierto punto como una suerte de ironía, porque Emma Bovary siempre, o bueno, Emma Rouault, Emma Bovary, ¿no? Siempre está buscando ese amor, no sé si verdadero, pero al menos ideal afuera. Pero justamente la ironía está ahí, porque lo tuvo siempre al lado de su esposo. Charles Bovary es la única persona a quien Emma verdaderamente le importa. Y en todos los sentidos, ¿no? También en su muerte. Cuando ella está agonizando tras beber el arsénico, cuando ella ya está tumbada en cama, él es el único que intenta hacer algo, ¿no? Llama a médicos, está ahí con ella, quiere hacer algo, verdaderamente vive todo lo que Emma ha significado para él. Pero claro, Emma, y ahí quizás también está la crítica que muchos dicen que Madame Bovary es hacia los ideales, no solo burgueses, sino el romanticismo, ¿no? Que por buscar ese mundo ideal, por buscar ese amor ideal, Emma estuvo enceguecida y no pudo ver el amor real que le tenía su esposo. Por un lado, sí, o sea, este amor que siente Charles es tan intenso y tan real, pero al mismo tiempo, si, bueno, actualmente, por ejemplo, si se imaginan ustedes, si una amiga o un amigo está así, con una persona que pues no es recíproca, pues ustedes también no le dirían, oye, pero ya párala, pues no, tu mujer, no, o bueno, tu pareja, tu novio, tu novia, no te está respondiendo con la misma intensidad, entonces, ¿por qué estás perdiendo tu tiempo? Básicamente, ¿no? Pero Charles no. Y bueno, creo que eso sería todo, porque la novela en realidad da para un montón de conversar, pero ya no quiero extender más este episodio, ¿no? También hay escenas, por ejemplo, bastante importantes que no he mencionado, creo que tuve que mencionarlas, pero bueno. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Pueden seguirnos, pueden suscribirse al canal en YouTube, ¿no? Pueden escuchar el podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube Music, y también pueden seguirnos en nuestras redes, ¿no? Tenemos nuestro canal de YouTube, en la que no solo subimos el podcast, sino también subimos otro tipo de contenido. También subimos en Instagram y TikTok. Y el próximo capítulo, próximo episodio, será sobre Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky. ¿Ok? Nos vemos. Chao, chao.